gracias por estar hoy aquí con nosotros. Las circunstancias no son las mejores, ya que nos encontramos todos separados por 2 asientos, la mayoría de la gente nos está viendo online y sin poder vernos las caras en su totalidad. También nuestro corazón está velado de la alegría que conlleva la Navidad por la repentina partida de nuestro lado de nuestra alumna Martina. Pero desde la pastoral pensamos y sentimos que la Navidad siempre, y quizás hoy con estas circunstancias más que nunca, es fundamental vivirla. Porque ese niño que viene a nosotros, sin faltar ni un año, será la luz que se abre paso entre nuestras sombras, que curará nuestras heridas, llenando la vida de nuevo de amor, de fe y de esperanza. Estamos felices de tener hoy aquí con nosotros al padre Víctor Herrero de Miguel, franciscano capuchino, que le hemos pedido que nos ayude a redescubrir esa luz que nos nacerá en la noche más buena del año. Él es licenciado en Filología Clásica, licenciado también y doctor en Teología Bíblica y Sagrada Escritura. Realizó sus estudios en la Universidad de Salamanca, la Pontificia de Comillas, la Gregoriana de Roma y el Instituto Bíblico de Jerusalén. Su tesis doctoral está realizada sobre el libro de Job, Carne escrita en la roca. Pero me atrevería, y puedo deciros, que lo mejor de su currículum es su gran sencillez como buen franciscano que es, la gran vivencia del Evangelio que tiene y la gran profundidad con la que nuestro Dios habita en su corazón y habla por su boca. Gracias por tu tiempo y por estar hoy con nosotros. Paz y bien a todos y buenos días. Y gracias por invitarme otra vez más a vuestra casa. Ya vengo tantas veces que me siento en casa de verdad. No solamente diciéndolo, sino sintiéndolo de verdad. Bueno, la verdad es que todo lo que yo tengo que decir, o voy a intentar decir, Paloma ya lo ha dicho. Bastan pocas palabras para decir las grandes cosas. Y en el fondo lo que yo voy a intentar desarrollar en el no demasiado tiempo que voy a estar hablándoos, no demasiado, lo prometo, queda perfectamente condensado en lo que Paloma muy bien ha dicho en esta breve pero perfecta presentación del día de hoy. Y es lo siguiente. En medio de las sombras de la vida, en medio de las vicisitudes que muchas veces amargas nos toca vivir, en medio de los problemas, en medio de las fracturas de la existencia, en medio de la preocupación, de la incertidumbre, de la enfermedad, en medio también de la muerte, Jesús de Nazaret nace para nosotros. Bueno, ayer cuando venía en el tren pensaba en cómo estructurar las palabras que quería compartir con vosotros. Y vamos a hacerlo de una manera sencilla. Paloma ha dicho que yo soy sencillo porque soy franciscano. Ojalá sea verdad. Yo creo que la sencillez es la única manera de alcanzar profundidad. Vosotros, muchos de vosotros que sois profesores, bien sabéis que si uno no tiene claro por dentro lo que tiene que comunicar a los otros, pues por mucho que se embarre en explicaciones abstractas, en teoremas muy obtusos o en lo que sea, nunca puede comunicar nada. Ayer intentaba yo, y es lo que uno siempre tiene que hacer, en esta misma línea, hacer claridad en mi corazón, encontrar en mi corazón las palabras sencillas que expresasen, más allá de lo que yo quiero deciros hoy, aquello que fundamenta lo que yo quiero deciros hoy, es decir, aquello en lo que yo creo, aquello que de una manera no teórica, sino existencial, comprobada por el peso de mi vida, es para mí la Navidad. Yo, como ya ha dicho Paloma también, tengo una formación teórica, intelectual, que tiene que ver sobre todo con el mundo antiguo. He estudiado literatura antigua, lenguas antiguas, arqueología, me dedico a meterme dentro del pasado y una de las cosas que
ocupan más mi interés y mi atención, preferentemente casi, ¿no? Es el estudio de la Biblia, claro, la Biblia. Y la Biblia tiene una cosa sorprendente, y es lo siguiente. La Biblia es todo un patrimonio del mundo antiguo, esto es la Biblia, claro, un conjunto de textos, de literaturas, de referencias históricas, un abismarnos en la antigüedad más remota y más profunda, un hacer fondo en las raíces de nuestra historia, unirnos muy lejos en el tiempo, pero con el extraño resultado de que ese viaje hacia el pasado, a donde de verdad nos conduce, al lugar donde hace que lleguemos y que nuestro avión aterrice, no es al pasado, sino al presente. Es decir, nos metemos en la Biblia, buceamos en su lenguaje, aprendemos sus lenguas, intentamos comprender lo que la Biblia es y la Biblia nos dice, y en ese viaje es cierto que aprendemos cosas históricas, filológicas, arqueológicas, pero es más cierto que ese no es el resultado final, que no es el objetivo más importante. Lo más importante es que nos asomamos a la Biblia igual que nos asomamos a un espejo, nos vemos a nosotros mismos en él. Y ayer, en el tren, como os decía, pensando en qué es la Navidad para mí, yo pensaba, por deformación profesional, eso sí, en los textos bíblicos que nos hablan de la Navidad. Los textos bíblicos que encontramos en esa biblioteca enorme que es la Biblia y que nos dicen qué es la Navidad. Los más importantes de esos textos, desde luego, están en el Nuevo Testamento, en los Evangelios de Mateo y de Lucas, que nos hablan cada uno a su manera. Luego diré algunas cosas sin afán de aburriros, pero diré algunas cosas que creo que son importantes y bonitas sobre esos textos. Mateo y Lucas, dos evangelistas que cada uno a su manera, movidos por intereses, por necesidades distintas, nos ponen dos fotografías en cierto modo coincidentes, pero en gran parte particulares y distintas de cómo fue el nacimiento de Jesús. Ahí están, claro que sí, pero no son los únicos textos que nos hablan del nacimiento de Jesús. Fijaos, hay muchos textos en la Biblia que nos hablan del nacimiento de Jesús muchos siglos antes de que el nacimiento de Jesús sucediese. ¿Y esto cómo se entiende? Bueno, se entiende de una manera bastante clara. Fijaos, la Biblia es algo así como un ser vivo. Algo así no, quitemos el algo así. La Biblia es un ser vivo, la Biblia es un pequeño, primero es una esperanza, después es un embarazo, después es un niño, y después ese niño o esa niña se va haciendo adulto, adulta, va creciendo. Eso es la Biblia. Y cuando contemplamos la Biblia en todo su recorrido, desde que solamente es un sueño hasta que se convierte en un niño y después se convierte en una persona, vemos que en la Biblia sucede lo mismo que sucede en cada una de nuestras vidas. Por eso digo que la Biblia es como un ser vivo, es como una criatura, es una persona. En la Biblia encontramos sueños, esperanzas, proyecciones, realidades que en un primer momento son muy germinales, muy pequeñas, muy invisibles. Están simplemente como una especie de semillita que en un invernadero espera que entre el sol por la ventana y poco a poco lo alumbre y se vaya convirtiendo en vida, en árbol, en rama, en fruto. Y eso es la Biblia. Muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, muchos siglos antes de que en Belén de Judea, a 8 kilómetros de Jerusalén apenas, aquí algunos de los rostros que estoy mirando han estado conmigo en Belén, ¿verdad? Y hemos ido desde Jerusalén hasta Belén. Muchos siglos antes de que eso sucediese, muchas personas han soñado, han esperado, han puesto su corazón entero en lo que después sucedió, en el nacimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos, quizás la mayor aventura humana, aquello que a mí me provoca por lo menos más admiración, más intriga, más ganas de estudiarla y de conocerla, no es, qué sé yo, la llegada del hombre a la luna, ni el descubrimiento de los planetas interestelares, ni la conquista de América o de Alaska,
o las aventuras científicas, que son maravillosas, los grandes descubrimientos, Newton y la gravedad, o Einstein y la relatividad, las grandes aventuras humanas, hay muchísimas, ¿no? Pero ninguna aventura humana es más interesante, más apasionante, está más preñada de sentido que la que yo quiero compartir con vosotros ahora. Es la aventura de la esperanza. La aventura de la esperanza, el sueño de la esperanza. Esta aventura consiste en lo siguiente. Dentro de nuestro corazón, hoy, aquí, en Málaga, en este día medio nublado de diciembre de este año 2021, hoy aquí, en nuestros corazones, igual que en los corazones de las personas que vivían en Belén de Judea hace 2021 años, cuando nació Jesús de Nazaret, e igual que las personas que vivirán en cualquier lugar del mundo dentro de 200 o de 1000 años, late algo extraño, cuya fuerza no podemos controlar, cuyo alcance muchas veces nos resulta ajeno, que muchas veces nos parece inalcanzable, pero que de una manera extrañamente poderosa va empujando nuestras vidas hacia un lugar que nosotros no dominamos, no controlamos. Eso se llama esperanza. Se llama esperanza. Y consiste en lo siguiente, en sentirnos todos capaces de la bondad. Esto es la esperanza. Sentirnos todos capaces de la bondad, de la más alta bondad, que podemos nombrar utilizando otras palabras. Por ejemplo, generosidad. Por ejemplo, fraternidad. Por ejemplo, paz. Por ejemplo, belleza, verdad, igualdad, justicia. O quizás la palabra más alta de todas, amor. Mucho tiempo antes de que Jesús de Nazaret naciese, las personas que habitaban en el mundo sin saberlo, ojo, porque la esperanza no tiene control sobre el lugar hacia donde nos dirige, sin saberlo, soñaban ya con Jesús de Nazaret. Es decir, soñaban con un mundo, con una vida, con una persona que viviendo la vida en este mundo nos mostrase, no mediante una conferencia como hago yo ahora, no mediante la escritura de un libro como hacen tantos, no mediante una explicación teórica en un ordenador, sino mediante una vida, mediante una manera concreta de vivir, soñaban con una persona que viviese una vida absolutamente buena, que fuese capaz de concentrar en su vida todas las cosas que yo acabo de nombrar. La generosidad, la verdad, la belleza, la paz, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, el amor. Capaz de vivir bien. Ese creo que es el sueño más pleno que los seres humanos podemos concebir. El sueño más pleno. Aquello que engloba y que lleva a perfecto cumplimiento todos los sueños que podemos tener. Y claro, cuando nosotros intentamos recorrer la Biblia hebrea, ¿verdad? Biblia hebrea, Esto ya ¿verdad? es una manera de decir que es una literatura, unos libros que pertenecen a la tradición cultural de un pueblo, el judío, que están escritos en una lengua determinada, el hebreo. Perdonad que insista, yo me dedico a esto, me dedico al hebreo, ¿verdad? Y a pensar el mundo en esta lengua maravillosa que es el hebreo. Cuando miramos en esa literatura y en esa lengua, ¿qué han soñado las personas que pertenecen al pueblo de Jesús? Jesús es un hebreo, el hebreo Jesús de Nazaret. Cuando pensamos esto, encontramos cosas maravillosas. Encontramos, por ejemplo, la primera página de la Biblia, el libro del Génesis. Fijaos, cuando nosotros abrimos la Biblia, lo primero que encontramos, dicen los textos que están ahí escritos, o las introducciones a la Biblia, es el relato de la creación, ¿verdad? Al principio no había nada, pero Dios empieza a hablar y su palabra empieza a convertir la nada en realidad. Hágase la luz, y la luz se hace. Y después
el cielo y el mar y los pájaros y los peces y los árboles y las hormigas y los gatos y los seres humanos. Así nos cuenta la primera página de la Biblia el relato del Génesis. Y muchas veces no lo comprendemos bien porque mal leemos este relato pensando que esto está escrito al principio contándonos lo que va a pasar. Y sucede todo lo contrario. Cuando estudiamos la Biblia, comprendemos que en lo que es la línea temporal de escritura de los libros bíblicos, esta es una de las páginas últimas que han sido escritas. Reduciéndolo un poco y simplificando y mintiendo un poco, pero para hacerme entender, una vez que toda la Biblia ha sido escrita, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, yo odio decir Antiguo Testamento, pero lo digo para entendernos, la Biblia hebrea, una vez que la Biblia hebrea ha sido escrita, cuando ya todo está ahí, se escribe la primera página. Esto lo entendemos bien porque es lo mismo que hacemos o que decimos a nuestros alumnos que tienen que hacer cuando hagan un trabajo, ¿verdad? Escribidlo todo y después escribid el principio. Y en el principio dais pistas, luces, huellas para que entiendan lo que después vais a leer. Bien, pues en esa página primera de la Biblia lo que encontramos no es un relato de lo que va a pasar, sino una manera de intentar explicar lo que está pasando, lo que está pasando. Y esto nos lleva a un lugar muy concreto, no es abstracta la Biblia, es muy concreto. Cuando se escribe el libro del Génesis, las personas que escriben ese texto y las que lo reciben, lo leen, lo comentan, lo meditan, lo oran, lo tratan de convertir en vida, esas personas, ¿sabéis lo que sucede? Pues que han vivido cosas muy semejantes a las que vivimos nosotros. Han vivido epidemias, y vaya que las han vivido. Epidemias mucho más cruentas que esta del COVID-19. Han vivido, desgraciadamente, episodios como la muerte de Martina. Muchas veces, claro, lo han vivido. Se han asomado al pozo negro de la vida. E igual que aquí sucede ahora, ellos, ante la muerte inexplicable de una niña, se han preguntado, ¿por qué? ¿Por qué? Ante la muerte dolorosamente inexplicable de una niña, se han preguntado, ¿y si esto es así? ¿Si esto pasa? ¿Dónde queda eso de que Dios es bueno? De que Dios nos cuida, de que nos protege, de que en Él estamos seguros, de que en Él podemos confiar. Esas personas que están detrás del texto del Génesis se han preguntado, igual que todos nosotros nos preguntamos muchas veces, infinitas veces casi a lo largo de nuestra vida, por el propio sentido de nuestra vida. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene esto de intentar vivir bien, pero en un determinado momento todo se puede ir al garete o al carajo, sin saber por qué? ¿Qué sentido tiene que los seres humanos nos matemos entre nosotros, que haya guerras, violencias, odios, rapiñas, injusticia? ¿Cómo podemos decir que la vida es buena cuando nos asomamos a la ventana de la vida y a poco que seamos honestos y no queramos hacer la ficción de que la vida es una película de Walt Disney perfectamente bonita y feliz, a poco que nos asomemos, y todos nos pasa, creo, al balcón de la existencia, nos ponemos las gafas o unos catalejos y vamos señalando la vida en sus pormenores, descubrimos que la vida tiene tantas sombras, tantas ruindades, tanto dolor. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo poner en la misma página todo esto que vemos con esto otro que nos han dicho, que nos han transmitido, que nos han explicado? Y es que existe un Dios y ese Dios es profunda, total y absolutamente bueno. ¿Cómo se casa esto? Fijaos, esta pregunta se la hacen hace miles de años. Y en esa página, en esa primera página de la Biblia, de una manera muy honesta, porque de todo podremos acusar a la Biblia, pero no de deshonestidad. De eso no. De falta de honestidad nunca podremos acusar a la Biblia. La Biblia es honesta, ¿sabéis por qué? Porque no cae en la hipócrita tentación de darnos una respuesta rápida y sencilla que nos deje tranquilos. Como si ante estas realidades que yo acabo de enumerar,
y otras tantas que existiese la posibilidad de ir a la consulta de alguien que una vez que escuchase nuestra problemática nos recetase una pastilla, la tomásemos y entonces todo lo negro se convierte en blanco y todas las sombras se transforman en luz y todo el duelo se convierte en alegría y toda la desesperanza se transforma en ilusión. Porque nos lo explican en 2 minutos, nos dicen una frase, nos explican cómo es Dios, cómo es el mundo, cómo somos nosotros, y entonces ya nos quedamos tranquilos, vivimos tranquilos, estamos tranquilos y felices. Eso sería mentira. Eso es mentira. Eso no sucede, no puede suceder. Sucede. Es decir, sucede, constantemente sucede, ¿eh? Esa tentación de convertir la compleja realidad de la existencia en cosas maniqueas, que tienen aquí una parte buena y una parte mala, aquí está la luz, aquí está la sombra. Esa tentación existe desde que el mundo es mundo, sigue estando presente en nuestro mundo y seguirá estando presente siempre. Porque el corazón humano, que tiene que albergar dentro de sí algo tan profundamente arrebatador y difícil de llevar, como es el misterio de la existencia, pues tiene también la tentación muchas veces de descansar y de intentar tener una vida más sencilla y de escapar de todas estas complicaciones, sufrimientos y dolores. Y entonces es sencillo, es relativamente sencillo ofrecer respuestas fáciles. Quizás, perdonad que habla un paréntesis, quizás esta es una de las grandes diferencias que existen entre, por ejemplo, qué es una religión y qué es una secta. Una secta es un intento de ofrecer respuestas rápidas que aquellos que las reciben tienen que aplicar de una manera instantánea y entonces ya son felices. Eso es una secta. Una religión no. Una religión no cae, no puede caer en esa tentación. Quizás esta es también la diferencia, seguimos dentro del paréntesis, entre Dios y un ídolo. Un ídolo es muy fácil. Un ídolo es semejante a una máquina de Coca-Cola. Nosotros entramos en la estación de autobuses, tenemos sed, tenemos dinero, metemos la moneda, elegimos el producto, damos y nos da la Coca-Cola. Ya está. Deseo, pago, obtengo. Una mecánica simplísima de lo que es obtener un producto. Lo terrible es que muchas veces transformamos la relación con Dios en una máquina de Coca-Cola. Pensamos que Dios tiene que darnos aquello que nosotros le pedimos y a la vez le pagamos. Fijaos, algo así como lo siguiente. Si nosotros somos buenos y nos comportamos bien y cumplimos y no nos salimos del carril, entonces Dios, máquina de Coca-Cola a la cual nosotros hemos metido esta moneda de nuestra vida buena, Dios tiene que darnos la Coca-Cola que le pedimos, que es una vida buena, sin sufrimiento, sin dolor, sin COVID-19, sin muertes de niños y sin tantas y tantas cosas que nos suceden. Esto es más antiguo que la luz, es más antiguo que el pan. Acompaña al corazón humano desde el primer momento de la existencia. Por eso esta página del Génesis, si la leemos en profundidad, nos dice cosas mucho más interesantes que las que nos dice cuando la leemos como una página que nos cuenta el origen temporal del mundo. Esto no es un tratado de biología, ni de geología, ni de astronomía, no es nada de eso. Es una interpretación simbólica, poética, teológica de la existencia. Y ahí, de una manera simbólica, poética y teológica, lo primero que nos dice el libro del Génesis es que la vida, el hecho de vivir, de existir, de estar aquí todos nosotros en este mismo preciso instante, aunque sea con mascarillas puestas, recibiendo aire en nuestros pulmones, el hecho de alentar, de estar vivos, me atrevo a decir, el hecho mismo, el simple hecho de haber nacido, el simple hecho de existir, es un tremendo misterio que nos envuelve, nos protege, pero a la vez se nos escapa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fijaos, voy a hacer una cosa que hago en clase
muchas veces también en la universidad, cuando trato de explicar algo. Yo para entender las cosas tengo que entender las palabras. Soy filólogo y las palabras para mí son pues el lugar donde me agarro, el pasamanos para subir o bajar la escalera de la vida, ¿no? Las palabras son más que palabras. Las palabras en el fondo son nada, son aire que una idea se convierte en aire y el aire se saca, se suelta y es un sonido, misterio. Eso es aire convertido en voz. Pero es mucho más que aire convertido en voz, claro. Fijaos, misterio es una palabra griega, viene del griego, como tantas palabras que pronunciamos en la vida y no nos damos cuenta de dónde vienen, ¿no? Misterio es una palabra griega que tiene una etimología, un trazo radical muy interesante. Misterio es una onomatopeya en griego, es decir, es una palabra que intenta reflejar un sonido que a la vez es expresión de una vivencia. Eso es una onomatopeya, ¿verdad? Un sonido que expresa una vivencia y se convierte en palabra lexicalizada, en algo que ya se convierte en algo que decimos de una manera natural. Misterio en griego viene de un verbo que es el verbo mío, mío, así como poniendo los labios, la y esa griega, mío. Y mío, que es muy onomatopéyico, es una manera de convertir en voz la siguiente experiencia. Fijaos, nosotros nos levantamos, abrimos, me ha pasado a mí un poco esta mañana, yo vivo en Madrid, donde no hay mar, claro que no hay mar, lo único que hay es mar de humo y de contaminación, pero vivo lejos del mar. Y cuando tengo el mar cerca, aunque aquí estemos para vosotros lejos del mar, claro, desde aquí Los Olivos, pero para mí casi toco la playa, ¿no? En comparación con Madrid. Abrir la persiana esta mañana y ver el mar, verlo, saber que existe, darte cuenta otra vez más de que el mar está, de que el mar metalizado es de este color de aquí, que se mezcla con el cielo y con esos sutiles tonos de medio anaranjado y ocre que había esta mañana en el cielo, ¿no? Pronto, cuando uno ve eso, uno lo contempla y se da cuenta de que ante eso que tiene delante, ante esa maravilla en este momento, en este caso, ¿no? Esto es una realidad positiva, ante la belleza del mar, ante la bella existencia del mar, es poco lo que uno tiene que decir. Uno tiene que quedarse callado. Porque ¿qué vas a decir? Cállate y contempla. Y agradece. Cállate, contempla, agradece y maravíllate. Bueno, pues en griego este verbo mío, fijaos, significa esto. Significa que yo veo el mar, abro la boca, quiero decir algo, mío, pero me quedo sin palabras. La voz, en vez de irme para afuera, me va para adentro. De ahí viene mío. Mío es abrir la boca y quedarse con la palabra que quiero soltar. No la puedo soltar, sino que me la trago porque me doy cuenta de lo inadecuado, de lo disímil, de lo asimétrico que es aquello que yo quiero decir frente a aquello que realmente lo que tengo delante me está diciendo. Me sobrepasa la belleza. Es misterio. ¿Qué es misterio? Es la parte inagotable de la realidad. Aquello ante lo cual mis palabras, mi inteligencia, mi afán, mi instinto humano natural de entender o de dominar se retrae, se queda un paso atrás, se da cuenta de que no llega, de que no puede. Y esto, claro, esto es por ejemplo lo del síndrome de Stendhal famoso, ¿no? Que ante el baptisterio de la Catedral de Florencia, Stendhal ve aquello, el poeta ve aquello y se queda absolutamente arrebatado y le da una crisis nerviosa. Eso ha pasado después incluso a los manuales de psiquiatría, se sabe, está estudiado, que hay personas con una alta sensibilidad artística que ante el encuentro con formas muy altas de la belleza, pues tienen una especie de crisis corporal, física. La belleza arrebata, te convulsa casi, ¿no? Hay algo ahí. Bueno, esto claro, con la belleza y con el horror y con el dolor y con la muerte y con la enfermedad y con lo inexplicable de las sombras de la vida. Es decir, esta misma palabra, misterio, esta misma experiencia de tener delante el mar o el rayo que cae del cielo y mata a un niño, eso mismo nos dice a los que lo contemplamos que la realidad, que la vida, que la existencia va mucho más allá de nuestra capacidad de entenderla. Así de sencillo. En la parte hermosa y, si queréis, en la parte abisal,
en la parte radicalmente profunda, en aquellos lugares de nosotros mismos que cuando la vida nos empuja, cuando la vida nos hace una aguadilla, ¿verdad?, y nos mete debajo de la piscina y nos deja sin respiración y decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues no sabemos entender tampoco. ¿Qué es lo que os quiero decir? Perdonadme el rollo, ¿eh? Lo que os quiero decir de una manera sencilla, aunque quizás estoy traicionando la promesa de ser sencillo que os decía, pero no quiero no serlo, lo que os quiero decir de una manera sencilla es que cuando recorremos la Biblia, empezando por la primera página y yendo poco a poco a través de las grandes historias de las personas que pueblan la Biblia, en la primera página del Génesis tenemos, es un relato mítico, ¿verdad? Es una historia, bien sabemos que no son personas con número de pasaporte, no son personas con rostro, son personas que tienen el rostro de todos nosotros. Esas dos personas que están ahí, Adán, Eva, Adán en hebreo, acordaos, Adán es tierra, Adamá, la tierra roja. De la tierra roja nace un hombre. Y Eva es Ahvá en hebreo, fertilidad. Son los dos principios míticos que el pueblo hebreo ha sabido convertir en historia, en persona. Como Deucalión y Pirra en la literatura griega, como en otras literaturas, otras dos personas primigenias en cuyo destino y en cuyas vidas estamos todos nosotros. Y estas dos personas tienen dos hijos, Caín y Abel. Y claro, Caín en hebreo significa columna, fuerza, y Abel en hebreo es Hebel, y Hebel es suspiro. Eso significa. Fijaos cuando entendemos las primeras páginas de la Biblia de la siguiente manera. Hay un hombre que se llama Tierra, una mujer que se llama Vida, y tienen dos hijos, Tierra y Vida, que se llaman Fuerza y Suspiro. Columna y suspiro, muralla y aire. Entonces decimos, ¿qué tenemos delante? ¿Qué es lo que nos está queriendo hacer entender la Biblia? Pues es lógico que no podemos entenderla como una historia de arqueología, sino como una historia poética. Quiere que nos entendamos a nosotros mismos. Génesis en hebreo es Bereshit, y Bereshit en hebreo significa raíz, árbol profundo en su radicalidad. Un árbol, estos árboles que tenéis aquí, si por fuera son interesantes, mucho más interesantes son por dentro. Si en lo visible los árboles nos dicen mucho, mucho más nos dicen en lo invisible. A mí me encanta, no tengo ni idea, pero escuchar a los biólogos, a los botánicos, a las personas que hablan de la vida, de las formas de la vida, de las células, de todas estas cosas, ¿no? Me parece más interesante siempre y atractivo lo invisible que lo evidente, en las formas de la vida. Eso es Génesis, eso es la Biblia. Cuando recorremos la Biblia, desde esa primera página, después nos vamos encontrando con personas como Abraham, como Jacob, como Moisés, como Isaías, como Ezequiel, como el rey David, como Job, como Ruth, como Judith. Muchas personas cuyos nombres nos resultan más o menos familiares, sus historias más o menos se nos escapan, pero cuando nos metemos en ellas, encontramos de una manera o de otra manera lo mismo que ya hemos encontrado en esta primera página de la Biblia, que es coincidente con aquello que encontramos en nuestro propio corazón. Y es lo siguiente, encontramos que tenemos una propensión natural hacia la bondad, queremos la bondad, queremos ser buenos, queremos una vida buena, queremos vivir bien, queremos ese jardín mítico de esa primera página al que se le llama Edén, donde la vida sea justa, buena, necesaria para todos, donde no haya guerras, donde no haya epidemias, donde los niños no mueran de manera inexplicable, donde el amor sea el principio, el vínculo de relación entre los seres, donde no exista la envidia, el desasosiego, donde un oncólogo no te diga mañana, usted tiene 30 años, pero tiene un cáncer incurable, prepárese a morir. Soñamos con eso, soñamos con una vida sin fracturas. Lo tenemos en el corazón. Tenemos, como decía el poeta inglés, la propensión a regresar al paraíso perdido. Al paraíso perdido. Queremos volver a ese paraíso que sentimos perdido. Y muchas veces, esto es algo que sucede,
pero que sucede de una manera muy peligrosa. ¿Por qué? Porque muchas veces, y sucede también en la Biblia, hacemos de nuestra vida algo que tiene que ver más con ese soñado retorno, ese intento de vivir en un mundo perfecto, y se nos va la vida quejándonos por lo que nos sucede, amargamente viviendo nuestra vida porque pensamos que la vida no es lo que tendría que ser, porque no tiene por qué estar pasándome esto, porque no es justo que suceda esto. Hacemos de nuestra vida más una queja por lo que nos pasa y una ideal representación de lo que la vida podría ser que una vivencia real de lo que la vida es. Esto es lo terrible, ¿verdad? Tener el sueño de la bondad es una maravilla. Querer vivir en ese Edén, querer una vida buena para todos, querer un mundo sin fracturas, un mundo sin sombras, porque en la primera página de la Biblia no hay sombras. Hay luz y luego se hace noche, pero no hay sombras. Fijaos qué cosa es esta, ¿no? La sombra es ese espacio intermedio que existe entre la luz y la oscuridad. Eso es la sombra. La oscuridad no es sombra. La sombra es otra cosa. La sombra necesita de la luz para existir. Necesita de la oscuridad también para existir. Es una forma híbrida. Es una mezcla entre luz y oscuridad. Eso es la sombra. Y ese es el punto de no dominio que más nos duele. Es el punto de no control que más nos inquieta. Es el lugar de la existencia que más daño nos hace. Porque no podemos dominarlo. Porque un mundo en el cual quedase claro que ahora es esto y ahora es lo otro, vale bien. Y se nos dieran las reglas claras de que, en el fondo, es lo que Israel, el pueblo de Israel, ha tenido en la cabeza durante mucho tiempo. Aunque después, por supuesto, que lo supera, ¿no? Viene el libro de Job, que es un libro tremendo, y dice, esto que habéis dicho es mentira. Lo que habían dicho antes era que a los buenos les va bien y que a los malos les va mal. Que a los justos justicia y a los injustos injusticia. Que a los que viven en la luz, Dios les da luz, y a los que viven en la sombra, Dios les envuelve en la sombra. Eso es muy fácil. Eso es tan fácil que es mentira. ¿No es verdad? Basta asomarse al balcón de la vida y ver en la vida lo que vosotros mismos habéis visto aquí, en vuestra casa, en Los Olivos, por desgracia, en las semanas pasadas, que a esta niña y a la familia de esta niña le ha venido el golpe oscuro de la sombra sin merecerlo. Claro, ¿quién merece ese golpe? Es que esta palabra es ofensiva. ¿Quién puede merecer eso? No, no existe ese verbo. Esa correspondencia entre una realidad y una actitud no existe. No, no existe. Está dislocado, no puede existir. Israel durante mucho tiempo pensó que sí. Pensó que cuando esto sucede es o bien porque la persona que lo padece ha hecho algo malo y entonces está pagándolo, o porque sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos han hecho algo malo que se paga en las generaciones futuras. Esto lo encontramos en el Evangelio, ¿eh? Este está ciego. ¿Y quién pecó para que este esté ciego? Le preguntan a Jesús. ¿Pecó él o pecaron sus padres? Esta es una mentalidad que en tiempo de Jesús está presente. Y ojo, es una mentalidad de la cual no nos creamos absolutamente salvados, ¿eh? Porque a poco que hagamos introspección sincera en nosotros mismos, de una manera o de otra, estas cosas se cuelan, reaparecen, tienen otras morfologías, otras vestimentas, pero están presentes en las vidas, en la mentalidad, porque en el fondo es lo mismo. En el fondo, ¿qué es esto? Es la tentación, que ya he dicho varias veces y la vuelvo a decir, la tentación que el corazón humano tiene de volver sencillo lo que es complejo, de explicar el misterio que de por sí es inexplicable. Y como es inexplicable, cualquier intento de explicación nos va a llevar siempre hacia un acantilado, más allá del cual hay una caída libre y un abismo. Eso es el acantilado. Conduzca usted hacia el acantilado y no se pare, ya verás a dónde llega. Pues llega a la muerte, claro. Si el coche no frena, caída libre. Bien. Cuando nosotros recorremos esto, y fijaos, es un recorrido en paralelo, recorremos textos antiguos, en el fondo, para iluminar a través de ellos sentimientos modernos. Esto es la literatura, esto es la Biblia, la capacidad que nos dan palabras antiguas de curar heridas nuevas. Eso es la literatura bíblica.
tenemos heridas y necesitamos ese bálsamo para aplicarlo sobre ellas. Cuando recorremos los textos antiguos, descubrimos en el profeta Isaías, por ejemplo, el sueño de una vida, como dice Isaías, donde el misterio no nos haga sufrir. Misterio sí, pero sin sufrimiento, por Dios, sin sufrimiento. Una vida donde seamos capaces de coexistir con la sombra. Una vida en donde podamos nombrar las cosas y nombrarlas no nos destroce el corazón. No tengamos que decir mañana ha muerto una niña de 13 años. No tengamos que decir ancianos de una residencia han sido contagiados y han muerto solos en sus camas. No tengamos que decir que en Sudán del Sur, aunque se nos olvide, la gente se muere de hambre y en Etiopía de sarampión. No tengamos que pronunciar esas cosas. Soñamos con ese mundo. Isaías soñó con ese mundo y lo convirtió en poema y nos dijo que iba a venir un tiempo que iba a ser precedido por el nacimiento de un hombre en el cual en el mundo entero iba a haber paz, belleza, verdad, bondad. Y él lo dice poéticamente de esta manera. El niño meterá la mano donde está la serpiente y la serpiente no le hará daño. El cordero podrá estar jugando en la pradera con el lobo y el lobo no atacará al cordero. El león será tan manso como un gatito casero al cual acariciemos y acepte nuestra caricia sin darnos una dentellada. Son símbolos, poesía, maravillosas imágenes que tenemos que trascender, no quedarnos en ellas, claro, para ver que detrás de esas imágenes, decimos, ahí está la esperanza mesiánica, hay un profeta, el profeta Isaías, que convierte en poema algo que después nosotros decimos que se convierte en realidad cuando Jesús de Nazaret nace. Es decir, el pueblo de Israel, el corazón humano, muchos siglos antes de que en Belén de Judea una mujercita llamada María dé a luz a un pequeño ser llamado Jesús, mucho antes de que eso pase, de que eso suceda, ha sido ya soñado, ha sido convertido en poema, en expectativa, en narración, en literatura. Después nace Jesús de Nazaret. Y a esto quiero dedicar los minutos que vienen a continuación, que no van a ser muchos, no os asustéis, porque ya las caras me hacen ver que estáis cansados y cuando ya se mueve la gente ya no va a ser demasiado. Os he dicho antes, nosotros nos asomamos a la Biblia y en la Biblia encontramos 2 relatos que nos hablan del nacimiento de Jesús. Solo 2, fijaos, hay 4 evangelios, aunque ya sabéis que esos 4 evangelios que están en la Biblia son, una selección de los otros muchos textos que en el mundo antiguo se escribieron para hablarnos de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Los apócrifos famosos, los canónicos, eso es una distinción teológica que tiene poco que ver ahora. Nos quedamos con esos 4 textos, esos 4 evangelios, Marcos, el más antiguo, Mateo, Lucas y Juan, 4 textos que de 4 maneras distintas nos hablan de Jesús y que de 4 maneras distintas nos dicen de dónde viene Jesús de Nazaret, cuál es el origen, cuál es la Navidad, el nacimiento de Jesús de Nazaret. 4 textos, Lo que pasa es que 2 de ellos, solo 2, Mateo y Lucas, han hecho 2 capítulos cada uno de ellos para convertir en preciosa narración algo que después ha dado forma a nuestras Navidades, ¿no? Nosotros tenemos Portal de Belén porque nos lo cuenta el evangelista Mateo. Tenemos los Reyes Magos como son porque nos lo cuenta Mateo. Tenemos la Anunciación porque nos lo cuenta Lucas. Es decir, esos 2 evangelios nutren el imaginario después que ha convertido nuestras Navidades en lo que son, o lo que eran, por lo menos hasta ahora. Porque las cosas parece que cambian y ahora ya no se puede decir Navidad, como decía esa señora ahora, ¿no?, en la Comisión Europea. Hay que decir felices fiestas, porque Navidad, decía la señora, Navidad es una palabra ofensiva, porque puede excluir a las minorías. La palabra Navidad. Podemos llegar a despropósitos de la inteligencia tales ante los cuales sí que nos quedamos con la boca abierta como el misterio también, ¿no? Pero en este caso ante la estupidez. Pero bueno, también sucede. Regresando a esto, en Mateo y en Lucas encontramos relatos
aparentemente un poco hasta naif, ligeros, sencillos, muy bonitos, unos pastorcitos, una estrella que guía a unos magos, un rey malvado, Herodes, que es el antagonista de este rey niño que nace, una lucha entre el rey niño y el rey viejo. Ahí hay mucho de folclore popular, claro, ahí hay mucho de literatura antigua reconvertida después en todo esto. Son relatos preciosos, más interesantes que Juego de Tronos, mejor labrados que las series de Netflix o HBO, más antiguas y más perdurables, no caducan, no tienen 8 temporadas, sino que tienen 2000 temporadas y 21 temporadas todavía, 2021 temporadas tiene esta serie del nacimiento de Jesús, y siempre son los mismos capítulos, pero no nos aburre verla una y otra vez, ¿no? En esos relatos, bajo esa aparente sencillez, si los leemos con un poco de ojo crítico, si intentamos vernos en ellos, como he dicho antes que hacemos con la Biblia, cuando recorremos la Biblia, en esos relatos lo que vemos son dos cosas, y las dos cosas son muy importantes. En primer lugar, vemos la interpretación que aquellas personas supieron dar al nacimiento de Jesús, y fijaos, esto no se os olvide, en el Evangelio sucede lo mismo que sucede en la Biblia. Igual que os he dicho que el Génesis se pone al final, cuando ya está todo escrito, se pone en la primera página, para que sirva de clave de sol para leer el resto del pentagrama, ¿no? Lo mismo acaece, lo mismo sucede con los relatos del nacimiento de Jesús, con los evangelios de la infancia. Se escribe el Evangelio y al final, cuando ya ha sido recopilado todo, las pequeñas o grandes unidades que forman el Evangelio, al final se ponen los textos del nacimiento de Jesús. ¿Y se ponen ahí para qué? Para que el lector o para que el escuchante del Evangelio comprenda que todo lo que se le está diciendo ahora en estos 2 capítulos sobre este niño recién nacido, sobre cómo ha sido su nacimiento, cuáles han sido las amenazas que se han cernido sobre él, contra qué ha tenido que luchar su familia para sacar adelante al niño, aquello que se dice sobre el niño Jesús es lo mismo que de otra manera después se va a decir sobre Jesús adulto. Algo así como una especie de condensación en la infancia de lo que va a ser la vida adulta de Jesús. Podríamos decir que quien comprenda bien los relatos de la infancia de Jesús ha comprendido bien todo el Evangelio. Ahí está dicho todo, todo lo que después se va a desarrollar. Ahí se arroja la semilla que después, a lo largo del Evangelio, vamos a ir viendo convertida en diferentes tipos de árboles y de frutos. Ahí está, ¿no? Ahí está todo, ahí está todo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y esto es más interesante que lo anterior, porque en el fondo nos toca más. Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Si la Biblia o los Evangelios fuesen solo relatos de historia, patrimonio cultural de la humanidad, en sí ya es interesante. Hombre, claro que es interesante. Igual que conocer los relatos incas o la literatura de la China preimperial, es todo muy interesante. Pero es mucho más interesante transformar la cultura en existencia, transformar la literatura, que eso es lo que es la literatura, es eso, en corazón humano, vernos ahí. O sea, es decir, el propósito o la finalidad mayor o la virtualidad más alta que los relatos de la infancia tienen es que leyéndolos leemos nuestras vidas. ¿Y qué leemos? Fijaos, comparto con vosotros 3 o 4 cosas que yo pensaba ayer en el tren, ¿verdad? En primer lugar, el nacimiento de Jesús, por un lado, según esos relatos, cumple todas las expectativas del mundo antiguo, lo que yo os he dicho, ¿verdad? Los seres humanos han soñado con el nacimiento de un hombre que trajese luz, paz, vida, alegría, felicidad para todos. Sí, lo cumple, porque nace Jesús. Y cuando nace Jesús, una estrella guía a unos magos hasta el lugar donde el niño nace. Porque nace Jesús y los pastores en el campo de pastores de Belén, donde hemos estado también, en Bet-Shahur, allí en Belén, convierten la pradera en catedral. Y son capaces de decir gloria a Dios mirando al cielo. Porque nace Jesús y en el momento en el que Jesús nace, le nace al mundo una luz que el mundo nunca había tenido, y los seres humanos que allí están así lo experimentan, así lo viven, así nos lo transmiten. Porque nace Jesús y es como si el mundo naciese de nuevo, como si el mundo se hiciera nuevo, como si el mundo
se metiera en un vientre y fuese parido con ese niño que es parido. Por un lado lo cumple, claro, pero por otro lado lo defrauda. Y los relatos nos lo dicen, fijaos. ¿Por qué? Porque el sueño del corazón humano es que cuando Jesús nazca, el mundo va a vivir en paz. Pero resulta que cuando Jesús nace, ¡hay guerra! Herodes quiere matarlo. Herodes quiere matarlo. No hay paz, ¿eh? Hay un rey que quiere seguir siendo rey y que va a utilizar todas las armas a su alcance para acabar con la vida recién nacida de este niño. Porque nace Jesús y la esperanza del corazón humano antiguo nos decía que cuando naciese el Salvador, cuando naciese el esperado, cuando naciese el Mesías, el mundo entero no iba a conocer más derramamiento de sangre inocente. Pero resulta que nace Jesús y en el lugar donde Jesús nace, lo primero que sucede es que la sangre de los niños es derramada sobre la tierra. Nace Jesús y el corazón humano nos decía en su sueño, en su expectativa, en su adviento, en su anhelo, que cuando este hombre naciese, todos podrían vivir en paz. Y resulta que nace Jesús y Jesús con su familia tiene que emigrar a Egipto, tienen que irse, tienen que esconderse, que refugiarse, se convierten en nómadas, en transeúntes, en inmigrantes sin papeles. Y no pueden vivir en paz. Tienen que vivir una vida amenazada, una vida escondida, una vida que no es la vida que el corazón humano había soñado que iba a ser vivida a partir del nacimiento de Jesús. ¿Qué nos dice esto? Si lo leemos bien, pues nos dice algo que tiene para mí una importancia enorme, ¿no? Y es que, como no podía ser de otra manera, en el nacimiento de Jesús, Dios nos vuelve a sorprender de nuevo. Dios nos sorprende. Dios es lo contrario a la máquina de Coca-Cola. Si yo voy a la máquina de Coca-Cola, meto el dinero, elijo el producto y la máquina de Coca-Cola no me da lo que yo he pedido, si no me da nada, le pego patadas hasta que... Y si me da una Fanta cuando yo quiero una Coca-Cola, me enfado y digo, ¿esto qué es? ¿Qué máquina es esta? No está bien esta máquina, según mi manera de entender el funcionamiento de la máquina. Bien, pues aquí Dios se comporta como una máquina de Coca-Cola ante la cual me quedo completamente desconcertado. ¿Por qué? Porque Dios de nuevo vuelve a dejarnos con la boca abierta y sin palabras. ¿Por qué ha elegido Dios este nacimiento de Jesús? ¿Por qué no ha sucedido esto de otra manera? ¿Por qué este niño recién nacido no ha sido reconocido por todos, aceptado por todos, querido por todos, amado por todos? ¿Por qué Jesús es crucificado? ¿Por qué le ponen la corona de espinas? Es imposible, y de hecho sería muy poco honesto contemplar el nacimiento de Jesús sin contemplar la vida entera de Jesús. Por lo que os he dicho, porque en el nacimiento está condensada su vida. El que lea bien los 2 primeros capítulos no puede sorprenderse cuando al llegar al final del Evangelio se encuentre a este niño de ahora convertido en un hombre colgado en una cruz. Porque de alguna manera ya se nos dice ahí, se nos dice en el Evangelio de la infancia que Jesús de Nazaret va a pasar por este mundo sufriendo mucho. Que va a tener un final en la existencia humana que no va a ser pacífico ni amoroso, sino todo lo contrario. Se nos comunica de una manera en ciernes, en semilla, lo que después vamos a ir viendo cuando, llegando a los últimos capítulos del Evangelio, acompañemos con nuestra lectura los últimos días de la vida de Jesús y nos encontremos en el fondo, al final. Fijaos qué cosa es esta, Por eso relacionar un momento con otro es terrible y maravilloso al mismo tiempo. Claro, maravilloso porque hay una conexión tremenda. Terrible porque lo que nos dice es muy duro. Que este niño que nace en Belén,
cuyo nacimiento es precedido por una estrella que guía a unos magos, 30 y pico años después, a pocos kilómetros del lugar donde nace. ¿Cuántas veces he ido yo caminando desde Jerusalén a Belén, ida y vuelta, o corriendo, ida y vuelta? ¿Cuántas veces he ido? ¿No? Está al lado, Belén de Jerusalén, al lado. A pocos kilómetros después, ¿cuántas veces he pensado que este niño iba a decir después, ¿por qué me has abandonado? Este niño que nace, cuyo nacimiento celebraremos dentro de apenas 10 días, de 8 días. Este será el mismo que diga al Dios cuya ausencia siente en la cruz, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, algo muy serio. Quiere decir que la Navidad, siendo una fiesta entrañable, dulce, estéticamente bonita, que nos reconforta, que nos da paz, que hace que hasta de una manera, qué sé yo, pues comercial incluso, ¿no? Tipo un poco venta de productos, pero saquemos un poco todas nuestras mejores sonrisas, sentimientos, etcétera, el amor universal, el abrazo, aquí hay sitio para todos esta noche, el brindis, bla, 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 todas esas cosas que ya nos tienen un poco saturados, porque nos hemos dado cuenta de que se han convertido en gran parte y por desgracia en retórica vana, en palabras vacías. ¿Cuánto cambia la Navidad cuando vivimos la Navidad en globalidad? Cuando nos damos cuenta y nos percatamos de que en el fondo lo que estamos celebrando aquí, y es lo que quiero deciros, lo que estamos celebrando aquí es que Dios, el Dios que se hace carne en la carne de Jesús, el Dios que se hace vida en la vida concreta de este niño que nace, este Dios va a estar en la existencia de una manera semejante a como nosotros estamos en la existencia. Es decir, Dios conoce las sombras. Dios ha elegido de una manera que no podemos comprender. Esto no hay quien lo explique, porque explicar el deseo de Dios y su voluntad de hacer las cosas de esta manera, sí, podremos hacer argucias teológicas pero el fondo hondo de todo esto no se explica con una explicación verbal, con algo que venga desde la inteligencia y se convierta en discurso. No se explica así, simplemente se admira. Es decir, la Navidad es el recuerdo que cada año se nos da para que nunca olvidemos que nuestra salvación más honda, nuestra salvación más verdadera, consiste en que Jesús de Nazaret, Dios hecho carne, ha pasado por este mundo sintiendo lo mismo que yo siento. Y se hizo hombre. Pero no se hizo hombre a medias, No se hizo hombre de tal manera que no sintiese la tristeza. Siente la tristeza. Jesús de Nazaret siente la tristeza de la muerte de Martina. Jesús de Nazaret siente el desamparo de la soledad. Jesús de Nazaret siente el grito feroz de aquellos que no tienen justicia. Y lo siente, y el corazón se le desgarra, y abre la boca, como nosotros la abrimos, ante la realidad, y siente lo que nosotros sentimos. Este plan, esta idea descabellada de Dios, esto que se llama encarnación, y que nunca del todo acabaremos de comprender, porque no podemos comprenderlo, porque esto nos equivocamos de raíz si pensamos que esto es una cuestión metafísica. La encarnación no se resuelve con argucias metafísicas, ni químicas. No es cuestión de ver cómo un compuesto puede dar lugar a una totalidad sin que los integrantes del compuesto pierdan nada de lo que ellos mismos son. Esto no es así. Dios no ha elegido que Jesús de Nazaret sea mitad hombre y mitad Dios. Una botella en la cual tenemos un 50% de hombre, un 50% de Dios, y entonces obtenemos 1 litro de realidad. Esto no es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es una botella llena, 1 litro, y en ese litro hay 1 litro de hombre y 1 litro de Dios. Y no hay 2 litros, hay 1. Pero si nos metemos en estas maneras absurdas de explicar esto, llegamos hacia el acantilado también del sinsentido. Porque no es esto lo que se nos pide.
no es esto lo que se nos ofrece. Se nos pide otra cosa, se nos ofrece otra cosa, se nos empuja, y casi me atrevo a decir, aquellos que lo hemos recibido desde la fe, que no es una opción. Yo no he elegido tener fe. No me he levantado una mañana yo y he dicho, y a partir de ahora creo en Jesús de Nazaret. No he elegido de una manera consciente. Es verdad que después, a lo largo de mi vida, hay muchas ocasiones, muchos lugares, muchos momentos en los cuales eso que al principio no es una elección, después se va haciendo una elección consciente. Claro que sí, porque si no estaríamos en una especie de niñez perpetua. Y no podemos tener a los 41 años que yo tengo la fe que tenía cuando tenía 7. Claro, no. A los 7 años tomaba unos alimentos, ahora tomo otros. Vivía de una manera, ahora vivo de otra. Tenía una manera de comprender la fe, tengo otra. No es otra, es la que ahora con mi edad y con mi vida tengo que tener. Es decir, sí que es verdad que después se tiene que ir solidificando, personalizando esa fe. Y lo más verdadero de todo, creo, es que la Navidad, en el fondo, es una vacuna. Es una vacuna que consiste, otra vez, Dios nos sorprende en algo distinto a lo que esperaríamos que la Navidad fuera. Todos esperaríamos, incluso imaginaos la escena, ¿no? Que dentro de poco, estas Navidades, ¿qué mejor noticia podría haber para el mundo que el que las autoridades sanitarias nos dijeran el día 25 de diciembre que la epidemia se ha acabado? Ya está, ya está. O sea, han detectado ahora que esto ya no es, que ya no pasa nada. Joder, todo el mundo ya, el 25 de diciembre, en los 4 puntos cardinales del planeta, salimos a la calle, nos besamos, abrazamos, bailamos, brindamos y bueno, ¡buah! Menuda, ¿no? Eso es lo que el corazón humano, de una manera inconsciente, infantil, pero infantil en el sentido bueno, no lo digo como algo peyorativo, pues anhelamos, ¿no? Esto me pasaba a mí también cuando era pequeño, no había estudiado para los exámenes y me voy a levantar mañana, soñaba yo, ¿no? Con levantarme por la mañana y me lo sé todo sin mirar el libro. Pues eso no me ha pasado todavía nunca. Sí me ha pasado que no he estudiado y he ido al examen y he tenido que hacer un ejercicio de cara dura para probar aquello sin haber estudiado, eso sí. Pero tener ideas claras sin estudiarlas, no. Pero en el corazón humano sí que está como ese sueño de que lo imposible se convierta en realidad, tal cual, de una manera que no sabemos cómo. La Navidad, para muchos de nosotros, como tentación, como sueño infantil, consiste en eso, ¿eh? Consiste en que Dios ha elegido estar con nosotros y ya está todo. Después eso, cuando se confronta con la realidad, nos dice la realidad y nos dice la propia Navidad que aquello que nosotros pensamos o le exigimos a la Navidad que tiene que ser, y en el fondo, aquello que nosotros le exigimos a Jesús de Nazaret que tiene que ser, ven aquí y quítanos nuestras tristezas, ven aquí Jesús y quítame mi dolor, quítame mi pérdida, quítame la tragedia, quítame el drama, quítame las sombras, quítame esta parte de la vida que tanto me pesa y que no quiero vivir, quítame esto. Pues Jesús no te la quita. ¿No te la quita por qué? Porque Jesús es falaz, porque te promete algo que después no te da, porque te engaña como la máquina de Coca-Cola cuando pidiendo Coca-Cola te da Fanta Limón. ¿Por qué te engaña Jesús? ¿Por qué piensas que te engaña Jesús? ¿Por qué sentimos o podemos sentir eso? La Navidad nos enseña, no el 25 de diciembre, sino en el trayecto de nuestra existencia, que la vacuna que la Navidad nos da no es una vacuna contra las sombras de la vida, sino todo lo contrario. La Navidad nos hace más honda nuestra experiencia de las sombras. La Navidad nos dice que sin sombras no hay vida, que sin esa exploración radical del drama, de la tragedia, sin ese azote que la vida nos da cuando la vida no nos ha avisado de que nos lo iba a dar, sin eso no hay verdadera experiencia humana de la existencia. Nos dice, esto es así y encima no puedes entender por qué es así. Te deja así, te va desnudando. La Navidad es un ejercicio de despojamiento de seguridades. En el fondo, la Navidad hace que vivamos lo mismo que han tenido que vivir María, José y el niño. Y que lo vivamos durante toda la existencia. Que vivamos la fragilidad, la vida amenazada que han tenido que vivir los padres del niño y el mismo niño en el momento de la Navidad. Que vivamos
la necesidad que estos padres y este niño han tenido de la buena voluntad de los otros, que les acogen, que les acompañan. A mí cada vez me resulta más elocuente, lo digo siempre y hoy también, una frase que escribió en una carta a uno de sus amigos, una escritora a la cual yo admiro y que he leído mucho, que se llama Yourcenar, Marguerite Yourcenar, ¿verdad? Yourcenar, en una carta a un amigo, le dice: todos necesitamos que nos consuelen. Todos necesitamos que nos consuelen. También Jesús de Nazaret de niño ha necesitado que le consuelen. También María, también José, también todos ellos juntos nos demuestran que sin esa necesidad humana de que otro ser humano abra su vida a la nuestra, su casa a la nuestra, su existencia a la nuestra, no podemos vivir como humanos la vida. Están condensadas en estas páginas del nacimiento de Jesús de una manera perfecta, de una manera insuperable, de una manera humanamente veraz, todas las travesías que todos nuestros corazones tienen que afrontar a lo largo de todas nuestras vidas. Y fijaos, he dicho antes que los 4 evangelios, cada uno a su manera, nos cuenta el nacimiento de Jesús, nos cuenta la Navidad. Mateo y Lucas son los más conocidos. Pastores, magos, Herodes, estrellas, Belén, establo, etcétera, etcétera. La Navidad que nos hemos imaginado después. Pero los otros 2 evangelios, los otros 2 evangelistas, también nos cuentan qué es la Navidad. Lo hace de manera distinta. Fijaos, Juan, con esto acabo, 5 minutos. Juan no escribe cómo ha sido el nacimiento de Jesús. Juan, al principio de su evangelio, escribe un poema en griego, como está escrito el evangelio de Juan y el resto de evangelios. Un poema en un griego precioso, maravilloso, eufónico, bonito, en el cual nos dice de Jesús cosas como esta, que Jesús ha sido la luz, pero que la luz no ha sido recibida por la oscuridad. Y nos dice también que Jesús es la inteligencia de Dios convertida en carne humana. Eso significa eso de que el Logos se ha hecho carne. La inteligencia de Dios, Y la inteligencia es una palabra muy amplia, que no tiene que ver con lo neuronal solamente, sino con otras cosas. La inteligencia de Dios convertida en carne humana. Si nos quedamos con eso y contemplamos la Navidad desde esta frase, fijaos lo que estamos celebrando ahora, Estamos celebrando dentro de pocos días, el día de Nochebuena, que la inteligencia de Dios vive entre nosotros. Y que podemos comprender, no la inteligencia de Dios, claro que no podemos emularla ni meternos dentro para comprenderla como si nosotros fuésemos Dios. Esa es otra tentación que hay que vencer, Intentar comprender a Dios desde dentro de Dios mismo, como si yo pudiera hacer ese viaje, ¿no? Pero sí podemos comprender que eso que decimos, que el verbo se ha hecho carne, que la inteligencia se ha hecho carne, que la palabra se ha hecho carne y habita entre nosotros, después en la vida de Jesús se nos explica. Porque ese verbo es las acciones, las palabras y las actitudes de Jesús de Nazaret. Por eso aquí también se cumple lo que he dicho. Basta comprender bien esta frase para comprender quién es Jesús de Nazaret y en qué nos afecta esto a nosotros. Esto es muy serio. Dice San Pablo después que ser cristianos consiste en tener entre nosotros los mismos sentimientos de Jesús. En griego es muy bonito. Tuto phroneiten chimin. Dice, sentid todos esto vosotros. Tuto phroneiten chimin. Sentid esto vosotros, todos juntos. Sentid lo mismo. Lo que Jesús ha sentido en su corazón. ¿Y qué es lo que Jesús ha sentido? Pues es sencillo reconocerlo. Basta abrir el Evangelio y asomarnos al corazón de Jesús que ahí está desplegado. En cada encuentro con un triste, con un solo, con un pobre, con un perdido, con un confundido, con un infeliz, con un cualquiera de la vida, Jesús de Nazaret nos está diciendo cómo es la inteligencia de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo quiere Dios que vivamos la vida? La Navidad, por eso, no es un anuncio, sino un compromiso. Mejor dicho, es un anuncio que nos impele a un compromiso, que nos lanza a una manera de vivir.
pocos textos tan navideños, aunque aparentemente no tenga que ver nada con la Navidad, como el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús nos explica cuál es el secreto de la vida y en qué consiste vivir bien, nos dice que vivir bien consiste en dar agua al que tiene sed, un cacho de pan al que no lo tiene, un abrigo al que carece de abrigo, compañía al que está solo y al que no tiene dónde estar, abrirle por un momento, aunque sea, las puertas de tu casa. Esto es la bondad. Esto es la más alta inteligencia de Dios. Esto es el Logos hecho carne. Fijaos, sería blasfemo, conmovernos ante un niño recién nacido, pero no conmovernos ante un sin techo que duerme en la calle. ¿Cómo puede ser que sintamos ternura ante una figurita de porcelana en un portal y pasemos de una manera totalmente indiferente ante una persona que duerme en la calle Alberto Aguilera de Madrid en cartones? Todos los días, cuando voy a la universidad, veo muchas personas que allí están y siento la punzada de mi indiferencia. Claro, es imposible. ¿Cómo haces? ¿Cómo te paras? ¿Qué haces? Eso es Navidad, aunque no sea el 25 de diciembre, porque estás pasando por allí el 3 de abril, pero ahí está, en los cartones, el mismo que nació en Belén. Esto es una consecuencia clara de lo que la Navidad nos dice, ¿verdad? Esta toma constante de conciencia de que no superamos las sombras, no somos capaces, quizás no se nos pide eso, no somos Dios, ni Dios nos pide que seamos Dios, no estamos aquí, no estoy aquí yo para hacer que todo el mundo tenga una casa digna donde dormir, que no haya virus, que no haya muertes, que no haya cáncer, que no haya sin techos, que no haya guerras en Sudán del Sur. No me corresponde a mí eso, pero me corresponde otra cosa. Me corresponde de una manera misteriosa y extraña sentir que yo formo parte de todo eso, que no puedo evadirlo, que es mi vida, mi mundo, mi realidad, y que de una manera también misteriosa esto está siendo vivido por Dios mismo. Que Dios no está fuera mirando esto a ver qué pasa, sino que Dios tiene la mascarilla puesta también. Que Dios tiene también un lugar en el funeral de Martina, que Dios está con la madre de esta niña, que Dios está con vosotros, que sentís el desarraigo y la tristeza de tener que decir adiós a una niña que ¿por qué hay que decir adiós? El último evangelio que nos habla del nacimiento de Jesús, de una manera extraña, es el Evangelio de Marcos. La primera página del Evangelio de Marcos es así. Jesús de Nazaret, adulto ya, aparece en el desierto de Judea y dice: convertíos y creed en el Evangelio. Ahí empieza el Evangelio de Marcos. No hay magos, no hay virgen embarazada, no hay estrellas, no hay buey, ni mula, ni pesebre, no hay nada. Hay un hombre solo que en un desierto habla a la gente y le dice: convertíos, porque está cerca el reino de Dios. Quizás este, aunque aparentemente sea el texto menos navideño de los cuatro, quizás en el fondo es el texto más profundamente navideño. Quizás es aquel que da en la clave precisa de aquello que la Navidad nos dice. Son dos cosas. En primer lugar, que la esperanza, que el sueño, que la ilusión, que la necesidad ya está aquí. No consiste la vida en que soñemos con alguien que va a venir a arreglar nuestros problemas, sino que Jesús de Nazaret está aquí, está aquí. Y en segundo lugar, ese estar aquí de Jesús de Nazaret, lo que nos pide, lo que nos hace, lo que nos permite, el milagro que nos otorga, es mucho más poderoso que el de hacer así y hacer que desaparezca la pandemia. No es eso. Es hacer así, sería una cosa del mago pop en la Gran Vía de Madrid. Pero Jesús de Nazaret no es el mago pop. No hay truco, no hay bambalinas, no hay cortina detrás de la cual se hagan el espectáculo. Jesús de Nazaret es carne desnuda, vida verdadera. No es un mago con conejo y con chistera. Por eso lo que nos proporciona, el milagro que nos da, es el de orientar nuestras vidas. Somos libres, somos capaces de vivir las cosas
en soledad y convirtiendo la vida en una especie de castillo único en el cual nosotros habitamos solamente nosotros, o en apertura? Somos capaces de hacer una comunidad educativa de una manera o de otra, optando por la funcionalidad estructural u optando por los valores evangélicos y haciendo que las dos cosas no estén separadas. Somos capaces de vivir las relaciones sentimentales, la pareja, los padres, los hijos, de una manera en la cual busquemos solamente nuestra autosatisfacción, nuestro desarrollo, nuestro éxito, nuestra dicha, o de otra manera en la cual seamos capaces, como decía Platón, quizás es la más bella definición del amor que se ha dado, una de las más bellas, ¿no?, de hacer nuestros los deseos de quien amamos. Decía Platón en la República, hacer nuestros los deseos de quien amamos. Eso es el amor. Bueno, son 1:30 y ya es hora de callar. Sobre todo por lo siguiente, porque Paloma lo dijo en 2 minutos. Y ya os dije al principio que lo que yo iba a decir no iba a superar para nada lo que Paloma ha dicho, en lo que de verdad, de condensación de mensaje y de afectación para nuestras vidas tiene. Jesús de Nazaret nos nace de nuevo. Es el año 2021 en la historia en que recordamos que Jesús de Nazaret nos nace. Y el mismo día en que Jesús de Nazaret nace y recordamos su nacimiento, sobre nuestra tierra y sobre nuestras vidas, quizás, ojalá no, pero sobre nuestras vidas, sucederán tragedias, sombras, dolores, golpes, injusticias, sufrimiento. No es Jesús de Nazaret la vacuna esterilizante que hace que no nos contagie el dolor. No es eso, no le pidamos eso, porque Jesús de Nazaret no es una máquina de Coca-Cola. Jesús de Nazaret es aquel que nace y vive hasta el fondo lo mismo que yo estoy viviendo. Aquel que ha llegado hasta el fondo a una humanidad humanamente vivida hasta el fondo. Y por eso mismo hasta el fondo vivida desde la realidad misma de Dios, sin escapar del sufrimiento, sin apartar la mirada, sin caer en el riesgo de la desesperanza. Estar triste puede ser algo, en muchos momentos, absolutamente justificado, por supuesto. Hay una tristeza digna y ante la cual nadie puede decir nada, sino quedarse callado y acompañar esa tristeza y permitir que se viva esa tristeza porque tiene que ser vivida, por supuesto. Pero hay otra tristeza que se convierte en pecado, ¿eh? Sabéis que hasta no sé qué siglo de la historia de la Iglesia los pecados capitales no eran 7 sino 8 y el 8º pecado era la tristeza. La tristeza. Ahí se entendió algo muy profundo y es que hay que estar muy atento a ese momento, a ese lugar, a ese tránsito en el que tenemos que poner lo que tenemos que poner para no caer en la desesperanza, en el dolor sin por qué, en el horizonte que nos estrecha. Tenemos que vivir juntos, tenemos que vivir mirando cómo Jesús ve la vida, tenemos que sufrir juntos, esperar juntos, acompañarnos juntos, consolarnos juntos, ser creativos juntos, intentarlos juntos, celebrar juntos, agradecer juntos, decir feliz Navidad juntos, sabiendo lo que decimos cuando decimos feliz Navidad, que es algo así como decir feliz misterio, feliz presencia desnuda de Dios entre nosotros, feliz manera que Dios ha tenido de hacernos ver cómo ser humano es una maravilla en la cual hay dolor, sí, hay sombras, sí, y en la cual hay algo radicalmente más profundo que todo eso que nos sostiene y que nos hace ver que esto, por mucho que el dolor nos atenace a veces, por mucho que la muerte venga a nuestras vidas a decirnos que no somos dioses, por mucho y precisamente por eso nos está diciendo que esto es bueno, que esto no es un engaño, que esto no es un sinsentido ni un ir hacia ningún lugar, sino que tiene sentido y que el lugar está marcado por Dios también. Bueno, lo dejamos aquí, si os parece, porque ya está bien esto. Y después continuamos, no sé a qué hora, con la Eucaristía. Ahora decís vosotros los... ¿Y dónde puedo beber yo agua?
Que La botella directamente. un poquito de agua, sí. Bueno, ¿cansado, Víctor? Y se dice, decía Víctor, 5 minutos, enseguida termino. Ya queda poco. Yo creo que hablo en nombre de todos y te digo, Víctor, que podríamos estar escuchándote el resto de la mañana, el resto de la tarde, el resto del fin de semana. Es mucho. Bueno, mucho más tiempo, de verdad. Por eso creo que nos hemos reunido aquí, los que estén viéndonos desde casa. Simplemente decirte, Víctor, creo que sigo hablando en nombre de todos, agradecerte tu tiempo, agradecerte que hayas venido, agradecerte el regalo que nos has hecho, porque decías, bueno, ya termino, pero es que de verdad para nosotros creo que ha sido muy bueno, muy importante escucharte. Y creo que en nombre de todos te doy las gracias por estas ráfagas de reflexión y esperanza que van a iluminar la sombra en que vivimos. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues ya hemos terminado, vamos a tener un tiempo de descanso, 10 minutillos, y ahora nos encontraremos de nuevo aquí para celebrar la Eucaristía, ya que todos necesitamos ser consolados y tenemos la suerte de tenerlo entre nosotros, ese pan que nos va a consolar. Así que te agradecemos mucho, Víctor, que estés con nosotros y en 10 minutos celebramos juntos la Eucaristía.